Hola chicos, buenas tardes. Este capítulo de aquí es una introducción a los vectores. Entonces empecemos. Vamos a ver un pequeño resumen de una introducción. ¿Qué es medida? ¿Qué es la magnitud? ¿Qué son las magnitudes fundamentales, suplementarias y derivadas? ¿Qué es el análisis dimensional? ¿Y qué es el principio de homogeneidad? Entonces, allí tenemos. Bueno, ¿qué es la medida? La física, chicos, siempre se ocupa casi exclusivamente de cantidades mesurables, diría yo. Por tanto, es importante saber exactamente qué es lo que ustedes entienden por medida. Allí yo le pongo un concepto, ¿no? Yo le he escrito allí, es un proceso de comparación de una magnitud con otra. Usted, ¿qué es comparar? Comparar es medir. Se acordó estandarizar, o sea, poner un estándar a todos los sistemas de unidades. Y en ese momento, en esa reunión, en 1960, en esa conferencia, se adoptó lo que se llama el Sistema Internacional de Medida, el SI, Sistema Internacional. Desde ese entonces, chicos, la mayoría de los países han adoptado este Sistema Internacional de Medida, pero hoy por hoy, en el año 2021, en la actualidad, una minoría todavía mantienen paralelamente su propio sistema de unidades. ¿Debido a qué? Debido al costo que representa el cambio de sistema internacional y por otros motivos también propios de cada país. Por ejemplo, nuestro país Ecuador adoptó el sistema internacional de unidades en gran porcentaje, no totalmente. Esto se debió por una disposición nacional más o menos en el año 74, donde el Ecuador adoptó este sistema mediante una ley 1456 llamado la Ley de Pesas y Medidas, que se promulgó en un registro oficial número 468. Sin embargo, en estos momentos aún existen pequeña cantidad de locales que no usan el sistema internacional de medidas. Por ejemplo, cuando, cuando las personas se dirigen hacia unas tiendas o las tiendas de los barrios o donde vivimos, siempre vamos a comprar los productos, ¿por qué? Por libras. Pero esto sucede en tiendas pequeñas, en los locales grandes, los supermercados. Ellos sí se ajustan a las normas nacionales e internacionales. Y allí, lo que tú compras, por ejemplo, en la tienda papas libras, en libras, allí tú compras en kilogramos, porque la medida estandarizada es el kilogramo, no es la libra. En nuestro país, el Ecuador, es común comprar arroz, azúcar, en tiendas por libras, las papas. En los supermercados ya está marcado este contenido que es en kilogramos. En física existen las magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Magnitud es todo aquello lo que se puede medir. Existen magnitudes, como está allí, este, por su origen, que son las fundamentales y derivadas, y por su naturaleza, las escalares y vectoriales. Allí tenemos magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales, chicos, son aquellas magnitudes que son principales, es decir, que no dependen de otras. Las más importantes son siete, siempre aprendes en eso, son siete. Unidad de longitud, masa, tiempo, 3, temperatura, 4, intensidad de corriente eléctrica, 5, intensidad luminosa, 6, cantidad de sustancia, 7. Esas son las fundamentales, las principales. De estas principales fundamentales en el sistema internacional nacen, de allí nacen las derivadas, desde allí nacen. Cada magnitud fundamental tiene su dimensión. Esto es lo importante. Por ejemplo, la unidad de longitud, ¿cuál es su unidad? El metro. Y su dimensión,
la L. La L. A esto hay que aprenderlo. Otra magnitud fundamental, la masa. Su unidad es el kilogramos. Como estoy señalando aquí en el cursor, kilogramos. ¿Y cuál es su dimensión de la masa? La M. Esta es la tabla de las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas son múltiples. Aquí yo solamente le estoy poniendo esta tablita, creo que de 10 o de 11. Son múltiples, son varias, son muchas. Porque estas magnitudes nacen o resultan de la combinación de estas magnitudes fundamentales o de las magnitudes suplementarias. Aquí están en este cuadro solamente algunas, como le dije, no están todas. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar que en algún cuadro hay 30, 40 derivadas. En física es muy común hablar, por ejemplo, de la velocidad, de la aceleración, fuerza, intensidad de campo eléctrico, calor, energía, trabajo, área, volumen, potencia, caudal, presión, etc. Todas estas cantidades le pertenecen a una parte de las cantidades derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad. Aquí por aquí tenemos la velocidad lineal. Es la relación entre el desplazamiento y el tiempo. El tiempo también tenemos aquí, que es una magnitud fundamental cuya unidad es el segundo. Ustedes tienen que tener bien claro, cuando hablan de longitud, masa, tiempo, su símbolo el metro son unidades, magnitudes fundamentales. Aquí tenemos las magnitudes también derivadas. Mira que hay más magnitudes derivadas y las magnitudes suplementarias. Las magnitudes suplementarias son aquellas que no han sido clasificadas como fundamentales o derivadas. Tenemos solamente dos. El ángulo plano, su unidad es el radián. Aquí está el símbolo y está el símbolo dimensional. Este símbolo dimensional es importante para los ejercicios que vamos a ver. De aquí van a ser las ecuaciones dimensionales. ¿Para qué sirven esas ecuaciones? Ya lo vamos a ver. Y también tenemos el ángulo sólido, que es el esteroradián. SR, aquí tenemos su simbología. ¿Qué es el análisis dimensional? Dice que nos permite relacionar las magnitudes derivadas con las fundamentales, además de verificar la veracidad de las mismas y hallar las fórmulas a partir de los datos experimentales. En físicas, las magnitudes fundamentales tienen su propia dimensión, como observamos en los cuadros anteriores. Entonces, el análisis dimensional, ¿para qué me sirve? Para establecer características de las unidades de cada ecuación. Por ejemplo, si yo voy a hallar la aceleración con la ecuación dimensional, yo sé al final que ese número, ¿en qué unidad me da? La aceleración me va a dar en metros sobre segundos al cuadrado. Por ejemplo, la potencia, ¿en qué unidad me va a dar la potencia? Al final, con una ecuación dimensional, en watts. Entonces, para eso me sirve la ecuación dimensional para establecer correctamente las unidades de cada ecuación. Por ejemplo, ahora sí vamos a ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo, hallar la ecuación dimensional de la velocidad. Vamos a ver la velocidad. Con una unidad, yo voy a analizar la velocidad y pienso, ¿la velocidad será una magnitud fundamental o una magnitud derivada? Entonces, como la fundamental, el profesor me dijo que son 7, ¿no? Longitud, masa, intensidad, tiempo, etcétera. Dentro de las 7 no encuentro la velocidad, no la encuentro, pero sí la voy a encontrar entre las magnitudes derivadas. Y voy a ver. Sabemos que entonces ya busco las tablas y veo que la velocidad se encuentra en esta parte allí, ¿no?
Velocidad es igual la unidad metros sobre segundo, su simbología metros sobre segundos y su análisis dimensional es L sobre T. ¿Por qué L? Porque la velocidad que tiene la unidad metros sobre segundos, en el numerador está el metro, abajo el segundo. Entonces, en el numerador, el metro es una unidad fundamental y su análisis dimensional es la L, como vimos en el cuadro anterior. Por eso hay que aprenderse los cuadros. Y el segundo, que es parte del tiempo, es una unidad de tiempo. Y el tiempo, que es una unidad fundamental, su dimensión es la T mayúscula. Entonces ya vi en el cuadro. Entonces yo sé que la velocidad es igual a metros sobre segundos. Continúo y busco en el cuadro. Vamos a ver este cuadro, lo que le enseñé hace un momento. Aquí tenemos. La velocidad es igual a metros sobre segundo. El metro su dimensión es la L y el segundo, que es el tiempo, la T. Lo único que hago es reemplazar las unidades metros sobre segundo a sus dimensiones de la siguiente forma. Las dimensiones se escriben dentro de un corchete. Cuando están dentro de un corchete significa la dimensión de la velocidad. Igual, L está encerrado con un corchete. La dimensión de la longitud. Y en el denominador T, como está encerrado entre corchetes, se dice la dimensión del tiempo. Cuando no está encerrado entre estos corchetes, simplemente es tiempo. Pero cuando lo encierro entre los corchetes, es la dimensión de la longitud sobre la dimensión del tiempo. Ahora, en toda ecuación dimensional, por lo general, no trabajamos con denominador, o sea, con el número de abajo, con el denominador. ¿Qué hacemos? Ese denominador lo subimos al numerador y me quedaría de la siguiente forma. Mire, la dimensión de la velocidad es igual a la dimensión de la longitud. Y este tiempo, la dimensión del tiempo que está en el denominador, pilas, ojo, este tiempo que está aquí, sube al numerador. Pero como tiene exponente 1, a lo que sube, el exponente cambia de signo. ¿Por qué cambia de signo? Porque cambió de posición. Esta dimensión del tiempo sube al numerador y se hace de la siguiente forma. Allí tengo. ¿Por qué es menos 1? Porque en el denominador tenía el exponente 1 positivo, igual que la L1 positivo. Pero al cambiarse de posición, ahora se convierte en un numerador, cambia el signo de su exponente. Así de sencillo. Y allí tengo la dimensión de la velocidad. Vamos a un segundo ejemplo para que vayan adaptándose a esta ecuación dimensional. ¿Por qué se hace una introducción a esto? Repito, porque esta ecuación es dimensional, tú vas a saber la unidad final de la magnitud que te están pidiendo. Vamos con otro ejemplo. Vamos a comprobar en el cuadro. Una vez que yo termino la ecuación dimensional, entonces yo comparo con el cuadro. Hay un cuadro de ecuaciones dimensionales que lo puedes descargar por internet. Aquí tenemos velocidad. Y busco la velocidad. Ahí está, mira la ecuación dimensional. Allí. O la fórmula o la ecuación dimensional. Vamos a hallar de la aceleración, vamos a hallar de la fuerza de trabajo, lo que se pueda por el tiempo, ¿no? Hasta tenemos un poquito de tiempo. Continuamos. Ejemplo, hallar el análisis dimensional de la aceleración. Vamos ahora de la aceleración. Primero, busco los cuadros. La aceleración dice que es metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la simbología. Entonces escribo aceleración es igual metros sobre segundos al cuadrado. Allí tengo. Ahora, tengo numerador y denominador. Ese metro en el numerador, voy a analizar primero cada elemento del numerador y del denominador. Observo el numerador. Veo la M, que es metro. Y el metro estaba
en unidades fundamentales y su dimensión era la L. Y el segundo, que es una unidad de tiempo, también estaba en las unidades fundamentales en el primer cuadro y su ecuación dimensional era la T mayúscula. Reemplazando me quedaría lo siguiente. Aceleración. Entonces aquí está el cuadro, miren. Aquí está, ¿no? Yo observo el cuadro, la aceleración. Aquí tenemos. Entonces, el metro, que es unidad de longitud, la L, la dimensión. Y el segundo, que es la unidad del tiempo, que es su dimensión T. Solamente reemplazo. La dimensión de la aceleración es igual. Una vez que está con corchete, solamente digo la aceleración, la dimensión de la aceleración. ¿A qué es igual? Ahí tengo. A la dimensión de la longitud sobre la dimensión del tiempo al cuadrado. Porque segundo está elevado al cuadrado. Y segundo, la unidad es el tiempo y su dimensión es el t. Aquí tenemos. Ahora, pero esto no queda allí. ¿Sabe por qué no queda allí? Porque por lo general, en las ecuaciones dimensionales, al final, nosotros suprimimos los denominadores. Los suprimimos. Y profesor, ¿cómo los suprimimos? Todos los elementos que son parte del denominador suben al numerador. Todos los elementos que son parte del denominador suben al numerador. ¿Y cómo lo subo? No es por subir. En matemáticas siempre hay leyes, propiedades que hay que cumplir. Para subir un elemento que está en el denominador al numerador, simplemente observo qué exponente tiene. Todos tienen un exponente. Si no tiene ni uno, significa que tiene el 1 y se omite. No es el 0, el 1. Al subirse al numerador, el exponente cambia de signo de positivo a negativo y quedaría, chicos, de la siguiente forma. ¿Qué significa esa flecha? Entonces, la dimensión de la aceleración es igual a, ahora sí, dimensión de la longitud que multiplica a la dimensión del tiempo al exponente menos 2 o a la menos 2. Y eso es todo. Mire. ¿Eh? Y comparo. Aquí está el cuadro de las dimensiones. Busco aceleración. Mire, aquí tengo. Aunque, repito, estos cuadros ya están en internet. Tú los puedes descargar y puedes ver muchas unidades con sus dimensiones. Pero hay que saber de dónde salen esas fórmulas dimensionales. Vamos a tirar una línea aquí. Vamos a proseguir. Determine el análisis dimensional o la ecuación dimensional de la fuerza. Entonces me pide de la fuerza, profesor. Entonces yo voy a los cuadros y busco la fórmula de la fuerza. Entonces voy a ese cuadro y tengo ahí fuerza, aquí tengo. La unidad de la fuerza es el newton y tiene estos símbolos. Kilogramos masa sobre segundos al cuadrado o fuerza es igual masa por aceleración. Voy a escoger la fórmula fuerza es igual masa por aceleración. Paso número 1. Busco en los cuadros la fórmula de la fuerza, de la ecuación que me están dando. Aquí tengo, esto es masa, chicos. Y la masa por aquí está, miren, aquí al frente. En magnitudes fundamentales está la masa. Su unidad del kilogramo, su dimensión es la M mayúscula. Ya tengo aquí, M mayúscula. La aceleración la hice acá, mira. Entonces, eso lo voy a reemplazar. Vamos a reemplazar. Dimensión de la fuerza es igual. Entonces tengo la dimensión aquí, la M. Ahí tengo. Lo que está encerrado es dimensión. Se lee dimensión de masa. Que multiplica, vamos a ver lo otro, a la aceleración. Y aquí justamente yo ya tengo la aceleración. Y reemplazo eso de allí. L por la dimensión de tiempo a la menos 2. Ahora hay que resolver eso. ¿Cómo resolvería eso? Fácil. Si yo tengo
una magnitud o letras comunes, con ellas comienzo a realizar las operaciones. Y tengo que acordarme de las leyes de las potenciaciones. Pero si aquí yo veo, por ejemplo, tú no puedes sumar papas con zanahorias, papas con papas, zanahorias con zanahorias. En estas dimensiones tengo dimensión de M, dimensión de L y dimensión del tiempo. Y las tres son totalmente diferentes. Y como son diferentes, allí se quedan. Pero si aquí yo tuviera dimensión de masa y dimensión de masa a la potencia 2, allí hago operaciones. Copio la misma base, sumo o resto los exponentes. Ley de la potenciación. Y esa es la ecuación de la dimensión de la fuerza. Allí tenemos. Y entonces veo, mire, fuerza, aquí está con el cursor, mire. Allí tengo.